Hola y bienvenidos a otro episodio de Calle de Nuevo Profe. Buen día, Walter. Estoy esperando a que digas eso. ¿Cómo estás? ¿Vas a decir eso también? Sí, La gente que dice nunca respondí esa pregunta, bueno, déjame decirte que estoy bien. me alegra que estés bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué? Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Por qué estás bien? Mantengo mi ancla donde se supone que debe estar. Ya veo, de acuerdo. Sí, estamos en tiempos difíciles, eso es seguro. Sí, pero no hay necesidad de quejarse porque los hemos estado esperando durante mucho tiempo. Eso también es seguro. Sí, El problema es que algunas personas dicen que no es así. bueno, ese es su problema. Comencemos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, estamos en tiempos trascendentales y te pedimos que por favor en esta discusión, por favor, ayúdanos de nuevo para que podamos hablar, deliberar sobre lo que quieres que digamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Martín, ¿estarás de pie? Y creo que el telón de fondo es muy apropiado. Hay un iceberg adelante y la única manera de lidiar con él es no rozarlo como el Titanic y abrirte un costado y hundirte, aunque supuestamente eres insumergible, sino hacerle frente. Y si chocas con un iceberg como ese con toda la fuerza de frente, entonces las probabilidades de que el barco se sacuda terriblemente son bastante buenas, ¿cierto? Eso es seguro. ¿Crees que alguien podría caer por la borda? Sí, una sacudida real. Entonces cuando sabes que hay un iceberg adelante y la orden es hazle frente, ¿no es un buen momento para abrocharse el cinturón de seguridad? Sí, para no caer por la borda. Y agregar un poco de pegamento instantáneo para no caer por la borda, como dijiste. ¿Qué opinas? Definitivamente, creo que el momento es ahora. Muy bien, entonces no vamos a hacer ciencia espacial en este, no vamos a hablar de los eventos. En la segunda parte lo haremos. Hablaremos de algunos de los eventos que están sucediendo ahora, pero solo un pequeño repaso a los fundamentos de la confrontación y por qué es necesario hacerle frente al iceberg. Sí, la cuestión es que hemos hecho tantos episodios y han pasado tantos años. O sea, me enviaste algunas preguntas de la gente y luego volví a 2021 y vi, wow, tal vez podríamos refrescar algunas de estas cosas de nuevo porque no sé cuántas personas vuelven a ver todo eso. No, no lo hacen. ¿Cuántos hay ahora? Ni siquiera sé cuántos hay solo de la serie de Kay de No Profe. 233 y este es el 234. Bien, así que la gente no quiere repetir 234 videos de 1 hora y media o más cada uno, ¿verdad? Lo entiendo. Así que queremos hacer un pequeño resumen de cuál es el verdadero problema y por qué es importante que nos preparemos para hacerle frente a este iceberg. Sí, De hecho, si el protestantismo hubiera hecho su trabajo, no habría habido ningún iceberg. es cierto. Sí, porque entonces habían separado completamente y Y habrían conservado la fe. la fe verdadera, Sí, la pura. ahora todos están confundidos. Sí, Sí, entonces Martín, recapitulemos de nuevo. Sé que ya lo hemos mostrado antes, pero esto es el catolicismo pre-Vaticano II sí, y su forma de pensar. Y si vamos a los documentos del Vaticano II, uno de los papas anteriores, Ratzinger, que fue el Papa Benedicto, ¿recuerdas? Dejó absolutamente claro que la postura católica del Concilio de Trento no había cambiado. Así que es solo la forma en que se presentó en el Vaticano II lo que hizo creer a algunos que la Iglesia Católica había cedido y se había alejado de algunas de sus posturas. Pero Ratzinger dejó absolutamente claro, para entonces todavía no era Benedicto, era el jefe de la Congregación de la Doctrina y la Fe, que es la Inquisición, que primero fue dirigida por otra orden de la Iglesia Católica, pero finalmente dirigida por los jesuitas.
y su sede estaba en Roma, en el mismo edificio donde estaba la Inquisición. Y él dijo, las otras iglesias no son hermanas nuestras porque ella es la madre, por lo tanto las demás solo pueden ser hijas, ¿no? Y tienen que volver a la madre. Y esa es toda la base del movimiento ecuménico. Y si te unes a ese movimiento ecuménico, básicamente es un reconocimiento que quieres dejar de lado las diferencias doctrinales en aras de la paz, la armonía y la unidad. De eso se trata exactamente, y así se está dejando de lado la verdadera doctrina de Jesús. Correcto. Y el Papa Francisco dejó muy claro que la doctrina no debía ser un criterio Sí, en el movimiento ecuménico. Tenemos que concentrar solo en las cosas en las que estaban de acuerdo y el resto se dejó de lado. Afortunadamente, las cosas en las que a veces estaban de acuerdo no eran bíblicas, sino que se basaban en la tradición tanto del catolicismo como del protestantismo. Y en nuestras conversaciones con Lennox y con Douglas Wilson, quedó bastante claro que el protestantismo no iba a renunciar a la tradición, sino que se aferraría a ella a pesar de un contraargumento bíblico muy claro. sí, sí. Y eso quedó claro. Todo esto, y lo hemos visto en los discursos sobre la unión entre la Iglesia y el Estado, Trump ha dejado muy claro que no se van a retractar. Así que volvamos a este video. Sé que ya lo hemos mostrado, pero para que quede claro, ¿qué es lo que el catolicismo conservador cree? La Iglesia Católica, la dimensión humana, ha sido invadida por la herejía protestante. Cuando hablamos de la Iglesia y de la bondad, de eso es de lo que hablamos. Ese gran grupo de católicos que se han unido a la mentira que es el protestantismo. El protestantismo es una mentira porque es una herejía. Hemos estado hablando de este tema toda la semana, y herejías como los cismas conducen al infierno a quienes no se arrepienten. Aquí está el asunto de la cuestión. Cada una de estas creencias las heredaron del catolicismo. Punto. No las inventaron por sí solas, nos pertenecen, nos complace compartirlas, simplemente tómenlas todas. Cuando Martín Lutero y sus seguidores salieron de la iglesia, se llevaron algunas cosas, entre ellas esas creencias. Y luego, a lo largo de los siglos, los seguidores de Lutero han tomado esos tesoros católicos y los han distorsionado casi hasta ser irreconocibles. En teología, por ejemplo, los protestantes no tienen ni idea de las Sagradas Escrituras, aunque todos dan vueltas como si lo hicieran. Las interpretan por sí mismos y rellenan los espacios en blanco sobre la marcha, prácticamente inventándolas. Esto crea un ambiente donde, en lugar de ser instruidos por las escrituras, ellos las instruyen. Los protestantes imponen sus creencias personales a los textos y los distorsionan para que signifiquen lo que más les gusta. No son una iglesia. Normalmente no son más que una organización sin fines de lucro que se reúne una o dos veces por semana y ocasionalmente acierta algo en las escrituras, pero la mayoría de las veces naufragan con los textos sagrados, porque han negado la autoridad de la Iglesia Católica que dio al mundo la Biblia. Es nuestro libro. No lo toman y luego nos dicen qué significa. Y luego, habiendo negado la autoridad de la Iglesia para interpretarlo correctamente, a pesar de que nuevamente la Iglesia lo produjo, luego reclaman un derecho de que no tienen la capacidad de interpretar las escrituras. Niegan la eficacia de los sacramentos, especialmente la presencia real del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo en la Eucaristía. Tuerce y distorsiona las sagradas escrituras con el egoísmo de decirles a las congregaciones lo que quieren oír. No todos somos iguales en esencia, niegan a la iglesia. Y quien niega a la iglesia niega a Cristo mismo. Ni un solo libro de la Biblia, por ejemplo, afirma ser inspirado, ni uno solo. Sin embargo, los protestantes insisten en que la Biblia es inspirada. Bueno, si la Biblia misma ni siquiera lo afirma, ¿por qué lo creen? Martin, un momento de silencio parece apropiado al pobre hombre. Sí, bueno, Así que ese tipo de pensamiento está muy vigente en el catolicismo.
Y aunque la fachada exterior es reconciliadora, por detrás es exactamente lo que vemos aquí. Y aquellos que participan en los movimientos en el mundo no pertenecen a sociedades secretas ni a organizaciones con esta filosofía, ya sean llamadas Opus Dei, que se torturan a diario para recordar su lealtad al Papa y usurpan a Cristo y le roban sus prerrogativas. Un sistema que bien merece el título del anticristo. Luego están los caballeros de Colón, que están ocupados con sus agendas políticas para traer estas doctrinas en la corriente principal y se vinculan públicamente con protestantes, a quienes yo personalmente creería, algunos de los cuales probablemente son agentes jesuitas, haciéndose pasar por protestantes. Y no se adhieren a la palabra en absoluto, sino a alguna emoción. Y luego las declaraciones arrogantes sobre que la Iglesia Católica le dio al mundo la Biblia. La Iglesia Católica no existía cuando se escribió el Antiguo Testamento y tampoco existía cuando se escribió el Nuevo Testamento. Y lo único que hicieron fue pervertir los manuscritos orientales con su pensamiento gnóstico y luego agregaron un montón de tonterías llamados apócrifos que contradicen cada palabra de la Biblia y toda escritura que es inspirada. ¿No lo dice la Biblia? Lo dice que ningún libro afirma estar inspirado. Así que lo único que le dieron al mundo fue una versión corrupta llamada Vulgata. La Vulgata fue declarada infalible. El siguiente papa, tras la declaración de infalibilidad, ordenó más de 2000 cambios, lo que puso fin a la infalibilidad. Esa fue la versión latina disponible hasta la sublevación de los turcos y la huida de la Iglesia Ortodoxa Oriental con los manuscritos basados en la corriente de Antioquía. Sí, Llegaron a Occidente y esos manuscritos se utilizaron para traducir la Biblia, que causó mucha frustración a la Iglesia Católica. Así que crearon la orden jesuita para contrarrestar lo que habían estado enseñando desde el principio. Martín, quizás deberíamos volver al principio. ¿De acuerdo? Ahora, si tomo mi Biblia, quizás pueda explicar rápidamente a la gente. ¿qué tipo de Biblia es esta? Sí, tenemos cientos de personas. Es la Biblia de estudio para la misión. Déjame ver la tuya, ¿es la misma? Es la Biblia de estudio Misión. Sí, puedes mostrársela a la gente a la cámara y pueden buscarla. Y esta es la Biblia de estudio para la misión con el comentario del N.G. de White. Bien, ahora Martín, si vas al libro de Apocalipsis, aclaremos lo que sucede allí en Apocalipsis capítulo 2. Tenemos el comienzo de la historia de las 7 iglesias. Bien. Y esto cae dentro de la parte histórica de la estructura quiástica del libro de Apocalipsis. Así que tenemos el brazo histórico, el clímax histórico, y luego tenemos el brazo escatológico. Al caer en el brazo histórico, los comentaristas conservadores intentarán encajar los eventos en un contexto histórico, porque nos lleva a los eventos actuales de Apocalipsis 11 en adelante, 12, 13 y 14, con algunos resúmenes de la historia pasada. Pero una vez que llegamos a Apocalipsis 13, 14, etc., nos ocupamos de los eventos que están ocurriendo ahora. Y el resto son eventos escatológicos sobre cómo se desarrollará esto.
Apocalipsis 14, por supuesto, también es muy importante. Si van al capítulo 2 de Apocalipsis, comienza con el primer movimiento, la primera iglesia, porque está dirigido a las iglesias. Obviamente tratamos con las iglesias su filosofía, sus enseñanzas y las condiciones que enfrentan. No voy a hacer un estudio bíblico sobre las 7 iglesias. Ese no es nuestro objetivo. La primera iglesia era pura, era una iglesia que tenía la verdad, pero se estaban volviendo complacientes. Ajá, así que se estaban quedando dormidos. Sí, se estaban volviendo muy complacientes. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora, ¿cómo se descubre que alguien es mentiroso? Se necesita una base para distinguir la verdad del error, ¿verdad? Tienes que tener la verdad. Bien, entonces, ¿en qué se basaban? La Biblia. Muy bien, había una iglesia católica en esa época No, y había un papa, no. así que desafortunadamente no pudo ayudarlos con su infalibilidad. Entonces, ¿cómo habrían podido interpretar las escrituras? No lo sé, esta pobre gente no tenía papa. Es una afirmación tan ridícula que me daría náuseas. Pero, sin embargo, y luego habla de que y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La iglesia primitiva era muy activa, ¿verdad? De acuerdo. Pero luego dice, has perdido el entusiasmo. Sí, Ahora, ¿qué reavivó el fuego? El reavivamiento del fuego llega a la siguiente iglesia, que no recibe ninguna reprimenda, Esmirna, y la palabra allí, por supuesto, es incienso dulce, el olor de un olor grato. Y estos fueron los tiempos en que los cristianos fueron martirizados por su fe, y hubo una persecución bajo el imperio romano, y esta gente no tiene más que elogios de Dios, y luego está un periodo terrible llamado Pérgamo. Ahora, ese es un periodo en el que hubo un compromiso con el paganismo, y este es el lugar que la Biblia dice que es donde Satanás tiene su trono. sí, Y eso se debe a que el sacerdocio babilónico tenía su trono en este mismo lugar. en Pérgamo. Sí, y todos los colores están allí, sean cuales sean los colores, donde tienen su trono. Ahora, cuando hablamos de trono, nos referimos al trono de autoridad. Si saltamos a Apocalipsis 13, hay otro trono, y el dragón le dio su trono, su poder y gran autoridad. Así que ese trono se trasladó de Pérgamo, que era el sacerdocio babilónico, al sacerdocio católico romano. Así que lo único que cambió fueron los actores, pero su filosofía es la misma. Es una filosofía anticristo. Sí, entonces ¿es este también el periodo en el que realmente se cambió de la Roma pagana a la Roma papal? Eso está incluido, porque lo primero que sucedió fue el último rey del sacerdocio babilónico. Atalo legó su título a Roma, eso es a la Roma pagana, y tuvo que adoptar ese título, las vestimentas, la estola y por supuesto el sacerdocio babilónico también se dedicaba al culto de Adagón. De ahí proviene la mitra con cabeza de pez que representa al dios pez, y tuvo que adoptar la divinidad que la acompañaba. Los emperadores romanos de la época no eran tan arrogantes como para utilizar este título de divinidad hasta Julio César. En ese momento tuvieron que ser venerados como deidades, y por supuesto los cristianos no podían adorarlos como tales. Así surgió un problema, y finalmente, tras la terrible persecución de Esmirna, el periodo de Esmirna, se llega a un periodo de compromiso en el que Constantino adopta un cuasi cristianismo.
fusionando paganismo y cristianismo. Esto es muy peligroso. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces apareció alguna forma de idolatría donde había un sacrificio que debía comerse y que tenía idolatría asociada. Bueno, en algún momento de este periodo y en el auge del catolicismo romano, comenzó a cambiar de una religión totalmente basada en la fe en Jesucristo como el sacrificio expiatorio de Dios y su oficio de sumo sacerdocio. Y el sacerdocio terrenal había llegado a su fin. Sí, Así que la Biblia habla de ministros del Evangelio, mientras que en el Antiguo Testamento se refería a sacerdotes. Ahora, el sacerdote siempre traía un sacrificio. Entonces, Martín, si el sacerdocio fue abolido porque el velo se rasgó de arriba abajo, ¿correcto? Luego ese sacerdocio fue transferido a Cristo, quien se convirtió en nuestro sumo sacerdote y según Hebreos ascendió a lo alto e intercede por nosotros. Y según Hebreos, ahora tenemos acceso directo a Dios. ¿Es correcto? eso es correcto. Actualmente oficia como sacerdote en el cielo. Sí. Así que si seguimos el modelo del santuario terrenal, en su ascensión debió haber entrado en el lugar santo para realizar la mediación y se le veía de pie frente al altar del incienso, aplicando las oraciones de los santos a su mediación y a su carácter, haciéndolas aceptables a Dios. Así que Él es quien oficia en esa capacidad. Y el Apocalipsis deja muy claro en el capítulo 1 que Él camina entre los candeleros. Y los candeleros están en la primera cámara. Entonces, ¿qué se estableció cuando Cristo vino a este mundo? Su misión, como dijimos en una ocasión anterior, estaba en el atrio exterior. Sí, Porque era judío. Y solo el sacerdocio levítico podía oficiar en el lugar santo y en el santísimo. sí, Así que cumplió con lo del atrio exterior. Se convirtió en el Cordero de Dios sacrificado y fue inmolado fuera del templo y los muros. Y en el Gólgota pagó el precio por nuestros pecados. Y cuando resucitó, dijo, no me detengan, no me retengan, voy a mi Padre. Y allí fue investido sumo sacerdote. así que fue como mencionaste en ese episodio. Pondré un enlace inaugurando todo el santuario. Santuario. Sí, y regresó y les dijo que les había dado todo el poder. Y los discípulos tenían acceso directo a él. ¿Había un papa? No. Ahora, la Iglesia Católica afirmará que hubo uno y que su nombre era Pedro. Pero tuvo una existencia muy tumultuosa e incluso Pablo en ocasiones tuvo que reprenderlo por hipocresía. Y su afirmación de que, o la afirmación católica de que Él es la roca, es por supuesto una distorsión de las Escrituras. Es cierto. Porque la declaración que hizo, eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, ese es el fundamento de la fe cristiana. Así que desde ese momento en adelante, el cristiano tenía acceso directo a Dios como mediador. Sí, así que cuando Pedro se refería a ello, se refería a Jesús, la roca. Y Jesús lo reconoció al decir, tú eres Pedro y yo soy sobre esta roca, corrijo, estoy construyendo mi iglesia. Y Jesús lo dejó muy claro cuando le dijeron,
tu madre te espera afuera y tus hermanos. Él dice, si hacen la voluntad de mi Padre, son mi madre, son mis hermanos, mis hermanas, etc. Y luego dijo a los discípulos, no se enseñoreen unos de otros, no seáis como los gentiles, son hermanos y hermanas, deben tener unidad de pensamiento. No había ningún jefe, está muy claro. Así que tampoco había papa, por mucho que intentaran introducir uno. Y el sacerdocio había sido transferido de un sacerdocio terrenal a Cristo, el mediador, así que no había necesidad de sacrificio. Y la Biblia deja absolutamente claro, la que ese caballero engañado afirma, que no tenía inspiración, que con un solo sacrificio él ha perfeccionado para siempre. Entonces, Martín, era necesario introducir un nuevo sacerdocio. No, No. no, ¿Era necesario introducir un nuevo mediador? definitivamente no. ¿Era necesaria la intercesión de sacerdotes, papas y santos? No, No, tienes acceso directo a Cristo. ¿Acaso reemplazaron finalmente a los pastores terrenales que realizan una labor pastoral donde son iguales a sus hermanos? Y eso queda muy claro en el libro de Hechos, en el primer concilio, que no había ningún jefe. Y esa decisión fue hecha por los apóstoles, por los ancianos y los hermanos a quienes, por supuesto, desprecian. Por lo tanto, lo sacan de sus versiones modernas y pervertidas. De modo que son los cabecillas que toman las decisiones y gente como tú y yo no tenemos nada que decir, ¿correcto? Entonces, Martín, lo que sucedió en este periodo fue que el sistema eclesiástico terrenal volvió a tomar las prerrogativas que pertenecían solo a Cristo. sí, ¿De acuerdo? Y encuentra su cumplimiento en la siguiente iglesia, que es Tiatira. Y en esta iglesia se ha pasado directamente a un periodo de apostasía total. Y es por eso que en el versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. En otras palabras, su apostasía hacia Dios. Esta es ahora la iglesia de la Edad Media. Esto es el catolicismo romano. Y no se arrepintió porque Roma no cambia. Ella afirma ser infalible. Si cambiara, se dispararía en el pie con una escopeta de 12 balas. Y no lo ha hecho hasta el día de hoy. Y entonces él dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y acabamos de escuchar que no se arrepentirán de sus obras. Y luego, Martín, llegas a la iglesia en el capítulo 3, llamada Sardis, que es la iglesia de la Reforma, y dice a la iglesia de Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ya definió que esos son los componentes pastorales de la iglesia de Dios. Así que todas estas apostasías estaban entrando y comenzando a filtrarse en la iglesia. Siempre fueron grupos fieles, fueron terriblemente perseguidos porque no se unieron a esta apostasía. Son la verdadera iglesia de Dios, como los valdenses, los albigenses y elementos de la iglesia celta, la etíope y las iglesias orientales, etc. Y luego dice, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están por morir, lo que significa que muchas cosas han sido quitadas. Esa es una situación muy triste porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. así que faltaban algunas cosas. Faltaban algunas cosas y el caballero del video dijo con razón que tomaron muchas tradiciones del catolicismo romano y las conservaron en lugar de exponerlas y tirarlas a la basura donde pertenecen. Una de ellas son los sacramentos. Porque si fueran ciertas, Martín, entonces algo que realices, un ritual, tendría poder salvador, lo cual, por supuesto, es un disparate. Solo la transformación del corazón y la aceptación de Cristo como tu salvador personal y no otro mediador
10 Ave Marías y un rosario no bastan. Por lo tanto, hay un problema grave. Así que si quieres ir a las retribuciones que Dios envió a las iglesias, luego saltaría al capítulo 8 de Apocalipsis. Bien, en Apocalipsis capítulo 7 o incluso antes, en Apocalipsis capítulo 6, tenemos los 7 sellos. Los 7 sellos también cuentan la misma historia que escuchamos en las 7 iglesias y siguen esa secuencia mostrando a los heraldos del Evangelio como caballos corriendo por la tierra. Y el primero, por supuesto, que tiene el Evangelio puro es un caballo blanco y luego se convierte en un caballo rojo. ¿Recuerdas que Esmirna fue la época de la persecución, que es martirio y sangre? Luego se convierte en un caballo negro, que es Pérgamo, trayendo todo El paganismo. las doctrinas paganas. Y luego tenemos un caballo pálido, que es el sistema católico romano, que está muerto. Sí, Está muerto, está pálido, es un esqueleto, ha desaparecido, ¿de acuerdo? Así que sigue la misma secuencia. Ahora, ¿por qué ha desaparecido? Porque se ha deshecho de Cristo como mediador. Han establecido un sistema terrenal y han establecido la misa. sí, de hecho establecieron el sistema del anticristo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿no es eso idolatría? Enseñar a la gente a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Sí, Correcto. Así que eso es idolatría porque por un solo sacrificio Él ha hecho perfectos para siempre y Roma no puede escapar de esa teología porque afirman que el sacrificio de la misa es uno y el mismo sacrificio de la cruz. Así que no pueden repudiarlo porque se consideran infalibles. Ahora, el protestantismo corrigió eso y dijo, no, la misa es solo un recordatorio. Y por cierto, eliminemos la palabra misa y eliminemos la palabra Eucaristía y llamémosla simplemente Santa Comunión. Es un recordatorio del único sacrificio que ha hecho perfecto para siempre. Así que hubo juicios que afectaron a la iglesia al pasar de un evangelio puro a un evangelio purificado en ese momento, al evangelio comprometido, al evangelio muerto. ¿De acuerdo? Bien, había carroñeros que vinieron. Ahora, si nos remontamos al antiguo Israel, cuando el pueblo de Dios se volvió apóstata, ah, ¿cómo lo trató Dios? bueno, es duro. Estaban en el exilio, llevados al exilio, ¿Quién los llevó al exilio? las naciones paganas. Oh, entonces cuando apostataron, fueron los filisteos quienes los controlaron. Sí, O los moabitas, junto con los amonitas, o los sirios, o los babilonios, fueron castigados sí, para hacerlos entrar en razón. Y por supuesto todos se arrepintieron después de esos castigos, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué te ríes? a veces había un gran arrepentimiento que solo duraba bastante tiempo. Sí, y luego mataban a todos los que estaban asociados con quien provocó el arrepentimiento. Sí, Muy bien, así que usó naciones paganas, ¿cierto? Ahora, lo mismo ocurrió en la cristiandad. Trajo a naciones paganas para atacar y el imperio romano se había cristianizado, pero era un cristianismo paganizado y comprometido. ¿Es lo mismo que ocurrió en Israel? sí, exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces de repente llegan los hunos y hay una plaga masiva y están amenazados de ser exterminados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego finalmente Dios cede y los hunos desaparecen de la historia. Y luego una tribu gótica tras otra llega y golpea a Roma y trae a otras y estas ahora están todas cristianizadas.
Pero el Imperio Romano fue derrotado por una invasión tras otra. Ya fueran los ostrogodos, los visigodos, los érulos, fueron derrotados, ¿verdad? Martín, ¿por qué Dios trajo estos carroñeros? Entonces, si vamos a las trompetas, Sí, ahora algunas personas quieren lanzar las trompetas al futuro, pero como dije, creo que en realidad pertenecen al brazo histórico sí, con el resto. de las escrituras. Y la cuestión es que no tenemos que revisar todas las trompetas y decir qué carroñero fue, porque hay diferentes opiniones. En mi opinión, no importa si lo logramos con exactitud o no, si fue este o si fue aquel que formó parte del carroñero, pero nuestros pioneros interpretaron algunas de estas cosas en la trompeta de una manera muy específica. Algunos de los últimos los combinaron con Turquía, etcétera, y el Imperio Otomano y su caída. No voy a entrar en eso. Me interesa la primera parte. Así que vamos al capítulo 8 al versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Las trompetas siempre anunciaban un gran acontecimiento, ya fuera un acontecimiento positivo como la promulgación de la ley en el monte. Habrá un gran sonido de trompeta en la segunda venida de Cristo, pero también hubo manifestaciones para la guerra. Entonces otro ángel vino y se paró ante el altar del incienso. ¿Qué altar es ese? Bueno, el altar del incienso en el lugar santo. Bien, ahora, ¿quién es el único que realmente media en el altar del incienso? Cristo. ¿De acuerdo? Ahora, Cristo se asocia a menudo con la palabra ángel. Incluso en el Antiguo Testamento el ángel del Señor recibía adoración. Por lo tanto, debió haber sido Dios. Por lo tanto, debió haber sido Cristo, ¿correcto? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar del incienso con un incensario de oro. No creo que ningún otro ángel creado pudiera tomar esa posición, porque la mediación se hace por los méritos de Cristo y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que no hay duda de qué altar era ese. Así que se le dio mucho incienso. Ahora este incienso son las oraciones de los santos. Entonces, ¿cómo llegaron las oraciones de los santos a él? Por los santos orando, las oraciones llegaron a él como incienso. Bien, mi pregunta es, ¿dónde está el intermediario? ¿Dónde está el Papa? En ninguna parte, y tampoco hay ningún sacerdote allí excepto Cristo. ¿Dónde está San Agustín o San Francisco o María o San quien sea? Nadie. ¿Eh? No, en ninguna parte. Entonces, ¿a quién van tus oraciones? A Jesús. Van a Jesús, van a Dios. Bien, aquí tenemos este altar y está mediando por sus santos. Algunas de esas oraciones serán para pedir perdón de pecados, porque el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio, y algunas serán pedidos de ayuda en las circunstancias en las que se encuentren, pidiendo fuerza, pidiendo el poder para vencer sus malas tendencias. Hay una gran cantidad de oraciones en eso y ascienden a Dios y Él los tiene en su altar, ¿de acuerdo? Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, ¿quién es el mediador? Jesús. Jesús es el mediador, es el único. No hay ningún papa aquí, ni ningún santo. Pero ahora escuchen esto. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Ahora, no había fuego en el altar del incienso. No, El único fuego que había era el del holocausto que estaba afuera. afuera. Bien, ¿qué pasó en ese altar? El cordero fue sacrificado. Correcto. Bien,
Entonces el cordero fue sacrificado allí. Entonces, cuando sale a tomar un carbón de ese altar, ¿a qué se refiere? Al sacrificio de Cristo, ¿verdad? ¿No es así? Sí, Bien, entonces continúa con las oraciones donde estaba oficiando en el lugar santo. Sale y recapitula lo sucedido antes, el sacrificio del cordero que es él mismo, así es. y toma un carbón Sí, y lo coloca en este crisol, en este incensario. Ahora lo lleva de vuelta al lugar santo y se lo ofrece a Dios. La respuesta es no. ¿Qué hace con él? Veamos qué hace con esto. Y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Así que aquí hay una retribución. Muy bien. Así que este incensario lleno de oraciones, con un recordatorio de que Él es el Cordero del sacrificio, no es llevado al altar del incienso, ni hecho aceptable a Dios por la mediación de Cristo. Lo arroja al suelo, lo arroja al suelo. Ahora, Martín, si estás enojado y tienes algo en la mano y alguien te molesta, ¿qué harías con ello? tirarlo al suelo. Lo arrojas al suelo. Así que esto es después de que las oraciones de los santos hayan sido mediadas con Él y hayan llegado al Padre. Esta es una oración separada. Hay oraciones ahí ahora. Sí, Pero él regresa a este altar y arroja el incensario con el carbón y las oraciones al suelo. Bien, ¿qué pasó? ¿Por qué haría eso? Martín, habían reemplazado al Mesías y a Jesús, el sumo sacerdote, el mediador, con una mediación terrenal. Habían establecido un sacerdocio terrenal y le habían robado lo que le pertenecía para apropiárselo. Eso fue lo que hicieron. Y por lo tanto, las oraciones que ascendían de esas personas ya no eran aceptables para Dios. Y el sacrificio que él había hecho fue reemplazado por una misa, un sacrificio perpetuo que es una abominación e idolatría y comida sacrificada a los ídolos. Y por lo tanto no tenía ningún valor para Dios. Y lo arrojó porque había eliminado su mediación, y luego siguió a los carroñeros que tenemos aquí, y no tenemos que analizarlos. El último será la séptima trompeta, cuando Cristo venga y haga un borrón y cuenta nueva. Así que Martín, esta iglesia católica romana, ha tomado la posición de Cristo en lugar de Jesucristo. Y cuando llegó la reforma, reemplazaron la idolatría de la misa, y esto fue algo muy importante y fue fuerte. La reemplazaron con el simple ritual de una conmemoración del gran sacrificio que Dios había hecho. Y el catolicismo estaba furioso. por eso todavía lo está. Y ahora, Martín, cuando el protestantismo aceptó el sacrificio de Cristo y dijo que uno se salva solo por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, entonces el catolicismo romano se enfureció y lo llamaron anatema, y se rebelaron contra él y levantaron a los jesuitas para destruirlo. Y para cuando llegamos al movimiento de Oxford, cuando todos los altares y todas esas estúpidas estatuas fueron expulsadas de las iglesias y reemplazadas por un simple púlpito con la palabra de Dios como estandarte, ¿qué, qué hicieron? Restablecieron los altares. Sí, Introdujeron la misa, y la primera iglesia en apostatar a ese nivel fue la iglesia de Inglaterra, que básicamente adoptó de nuevo la misa católica romana y escupió a Cristo en la cara en el proceso. ¿Estoy siendo demasiado duro?
Bueno, eso es exactamente lo que pasó. Y si se la califica entonces como anticristo, entonces no creo que seas demasiado duro. De acuerdo, así que esta iglesia de Inglaterra, con todos sus símbolos masónicos en sus iglesias, esta iglesia que cambió la arquitectura de la Catedral de San Pablo para convertirse en una imagen del Vaticano, fue el primer movimiento protestante que regresó a Roma. Luego vino el movimiento ecuménico. Y eso también se hizo por infiltración, porque Henry Newman supuestamente era protestante. Pero justo después de todo este movimiento se convirtió en cardenal de la Iglesia Católica. Exactamente, y si viviera hoy sería completamente progresista. Y sería lo mismo. Eso es buena. Sí, porque él era progresista. Sí, y al mismo tiempo Westcott y Hort estaban destruyendo la Biblia verdadera. Sí, Y todo eso se infiltró. con sus pequeños gremios fantasmales y sus pequeñas sociedades secretas, escribiendo los rituales, introduciendo la mariología y... Ocultismo, porque hacían sesiones espiritistas y todo eso. eran malvados, digámoslo así. Y hoy esos son los manuscritos que la Iglesia Católica Romana prescribe y ama, donde Jesús es presentado como un mentiroso y todo su ministerio es negado a nada menos que un gemido o nada más que un gemido. En cualquier caso, esa es la historia. Así que, Martín, a los jesuitas y a la contrarreforma, así que leamos lo que está escrito aquí en la historia del protestantismo por Wiley. Creo que es importante porque acabamos de escuchar previamente en ese video lo malvado que es el protestantismo según el Vaticano. Ahora, según la Biblia, Sardis no concluyó su obra, pero añade, hay quienes dentro de esto caminarán conmigo vestidos de blanco porque vivieron a la altura de la mejor luz que tenían. Y creo que eso sigue vigente hasta el día de hoy. Sin duda. Dentro de las iglesias protestantes hay personas que viven a la altura de la mejor luz que tienen, pero les han lavado el cerebro para olvidar la historia y quién es el anticristo, e incluso para que no comprendan remotamente por qué es el anticristo. Wiley escribió que el protestantismo no es solo el resultado del progreso humano, no es un mero principio de perfectibilidad inherente a la humanidad, que se considera uno de sus poderes innatos, en virtud del cual cuando la sociedad se corrompe puede purificarse. En otras palabras, lo que dice Martin es que no es un movimiento humano, es un implante divino porque no tenemos la capacidad de purificarnos. No, y lo único que se suponía que el protestantismo debía hacer era sacar la verdad a la luz. Correcto. Y cuando alguna fuerza externa lo detiene, se detiene por agotamiento. Puede recuperar sus energías y emprender un nuevo camino. No es un producto de la razón individual ni resultado del pensamiento y las energías conjuntas de la especie. El protestantismo es un principio que tiene su origen fuera de la sociedad humana. Es un injerto divino en la naturaleza intelectual y moral del hombre, mediante el cual se le introducen nuevas vitalidades y fuerzas y el tronco humano produce. A partir de entonces es un fruto más noble. Eso es el protestantismo. Y si difamas el verdadero protestantismo, estás luchando contra el Espíritu Santo. Y la Iglesia Católica, en mi opinión, como estructura, ya ha cometido el pecado contra el Espíritu Santo, no como personas dentro de ella, No, importante. porque no comprenden las ramificaciones. Mientras estén a la altura de la luz que tienen, como dijiste antes, Dios lo pasa por alto. Sí, de acuerdo. Tomemos otra cita de uno de mis autores favoritos. En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos,
Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Ahora, Martín, si piensas en la persecución de los dominicos, en las demás órdenes del catolicismo y en la Inquisición, incluso antes de que existieran los jesuitas, eran despiadados. Sus cámaras de tortura son cámaras de horror. Y estas personas eran las más despiadadas y crueles. Así que lograron superar cualquier forma de maldad sobre la tierra. Para ellos, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Continúa diciendo que vestían este manto de santidad llamándose la compañía de Jesús, etc. Pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Así que podían mentir, asesinar, torturar, hacer lo que fuera necesario. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que vieran los intereses de la Iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo las políticas de las naciones, y estaban en la misma posición que los caldeos en Babilonia. Ajá, los brujos y todo eso. Bueno, estaban asociados con los brujos. Los jesuitas tuvieron 3 fundadores. Estaba Ignacio de Loyola. Él era el militar que tuvo visiones donde la experiencia y las visiones reemplazan la palabra de Dios y desarrolló los ejercicios de Loyola que hoy se han transformado en muchas variedades de estupideces que las iglesias protestantes han asimilado como un camino a Dios, cuando en realidad son el camino al infierno. Bueno, Martín, ¿soy demasiado duro? Así de serio es, porque si te dejas llevar por eso, antes de darte cuenta, estarás adorando a una deidad que crees que es Dios, Correcto. pero no lo es. Y luego estaba Francisco Javier, no vivió mucho. Fue él quien viajó en los barcos de Vasco de Gama para crear rutas comerciales con la India, y los sacerdotes jesuitas siempre lo acompañaban para convertir al mundo entero a su forma de pensar y a la sumisión al papado. Y la mayoría de estos lugares a los que fueron evangelizados por los primeros cristianos. Correcto. Así que cuando llegó a la India, encontró a los cristianos de Santo Tomás que guardaban el sábado. Se horrorizó porque no estaban sujetos al Papa y ellos guardaban el domingo pagano en lugar del día de reposo bíblico. Así que instituyó la Inquisición en Goa para erradicarlos, y luego utilizaron a las naciones que tenían bajo su poder para invadirlas y establecer estructuras políticas que estaban bajo el control de Roma. Así que el tercero fue Pedro Fabro. Era un alemán, era intelectual y filósofo. Introdujo los aspectos ocultistas espirituales en la contienda. Juntos formaron un ilustre crisol de doctrinas demoníacas. Trinidad impía. Una trinidad impía. Muy bien dicho. No creo que seamos muy populares después de eso, pero así sea. Y hasta el día de hoy, como mostramos en el anterior, se les elogia en las páginas web del Vaticano porque la Compañía de Jesús se centra en la investigación intelectual. Cualquier investigación que menosprecie a Dios, como la evolución con sus compinches jesuitas que falsificaron el fraude de Pilton y todos estos temas, y su influencia sobre gente como Charles Darwin,
educando, eliminando a Dios del currículo, las escuelas, la educación superior, formando a los presidentes, trayendo drogas al mundo. Son la organización más repugnante que jamás haya deshonrado este planeta. Algunas de las universidades más prominentes del mundo, especialmente en Estados Unidos, fueron fundadas originalmente por la orden jesuita y algunas todavía están dirigidas por ella. Y si no están dirigidas directamente por ella, lo están indirectamente desde los jesuitas directivos donde tienen el control. La orden se fundó justo antes del inicio oficial de la Contrarreforma. En otras palabras, debían encabezarlo. ¿Acaso Roma admite esta atrocidad y este asesinato perpetrado por esta gente? Se jactan de ello. Se jactan de ello, ¿de acuerdo? Y luego hablan del aspecto militar. Ignacio era caballero, etcétera. Todos eran cruzados. Ahora, ¿no dijo eso Hetzet o no escribió un libro, La Cruzada Americana? Y no tiene los emblemas de los cruzados. Ya hemos hablado de todo eso, así que nada ha cambiado. Entonces, ¿han tenido éxito en esta contrarreforma? Sí, desafortunadamente mucho, porque como ya hemos mencionado, durante todo este tiempo se infiltraron incluso en la palabra de Dios. Sí, Ignacio reunió a 6 hombres y tomaron votos especiales debido a su formación militar, ya que los miembros de la sociedad estaban dispuestos a aceptar cualquier misión en cualquier lugar del mundo y a convertirse en soldados en beneficio de la fe y su iglesia. Entonces son un orden militar, ¿cierto? Las primeras líneas de su carta fundacional establecen que la Compañía de Jesús era apta para quien desea servir como soldado de Dios. Corrijamos eso, soldado del papado. Ellos mienten, no sirven a Dios, sirven al diablo. Ese hombre dijo en ese video que se trata de negar la autoridad de la iglesia. Correcto, Ignacio fue su primer líder. El título que adoptó es el de general superior y lo conserva hasta el día de hoy. Y si quieres conocer su arte de la guerra, ve a ver de Creta a Malta y verás que en una de nuestras series de videos pueden hacerlo bastante bien. Ignacio escribió su visión de la orden excepcional que había fundado en un documento llamado la Fórmula del Instituto de la Compañía de Jesús. Este fue el documento fundacional de la orden al que debían ajustarse todos los demás documentos. Ignacio de Loyola se aseguró de que su fórmula se basara en la ley papal y definitivamente no en la ley bíblica. Mediante la firma de las 2 bulas papales, una en 1540 por el Papa Pablo III y otra en 1550 por el Papa Julio III, la fórmula describía la naturaleza y el propósito de la nueva orden y el tipo de espiritualidad y comunidad que construirían, que no era bíblica, sino basada en el espiritualismo. Y esa es la adoración a los demonios. Y está tan infiltrada en el cristianismo y el protestantismo que resulta nauseabundo. Sí, y no puedes detectarla porque tienes todo tipo de formas. Y ya sea que estemos hablando de iglesias con propósitos definidos o lo que sea, todas ellas corren hacia el papado y no tenemos que adentrarnos en la historia. Eso es bien conocido, ya sea que estemos hablando del Palacio de Cristal de Shula, que eventualmente se convirtió en un palacio de cristal de la Iglesia Católica Romana y básicamente lo transfirieron a sus verdaderos dueños originales, los jesuitas. Afirmaban que la reforma de la iglesia debía comenzar con la conversión del corazón del individuo. ¿A qué? ¿A los ejercicios espirituales? Que llevan a aceptar al Papa como guía espiritual. Los jesuitas creen que el retiro de Ignacio, los ejercicios espirituales, es una de las maneras de lograr esta conversión. El retiro dura 4 semanas. Es un periodo de silencio durante el cual se practica una serie de meditaciones directas sobre la vida de Jesús. Así que no se habla, solo se medita, pero no se medita en la palabra. Se tiene una experiencia literal con el mundo espiritual. Sí, con los sentidos. Sí, y los protestantes y algunas personas desinformadas, probablemente de nuestras propias filas, participarán en este disparate.
Manténganse alejados. En la Iglesia Católica actual, los jesuitas son una de las órdenes religiosas más grandes de sacerdotes y hermanos. El general actual es Adolfo Nicolás. Eso está un poco desactualizado en la página del Vaticano. Deberían actualizarlo a Sosa o quien sea el próximo. Probablemente ya saben quién será para poder enfrentar las escrituras algún día y la ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 17, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. No hay ningún protestante en el pasado siglo que no supiera a quién se refería. Era el papado. Ella era la gran ramera que se sienta entre las naciones, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, sus falsas doctrinas. Desafortunadamente, viendo esto ahora, en todas partes, sí, me refiero a los discursos, por eso les mostramos algunos y probablemente los volvamos a mostrar. En estos discursos, solo sobre el homenaje a Charlie Kirk. Sí, increíble. En Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, una entidad política que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Este es el periodo en que Roma se dividió en las naciones europeas, y la Iglesia Católica Romana reclamó la supremacía y colocó las coronas sobre los cuernos, y ella era el cuerpo prominente en el centro que controlaba la conciencia. Sí, y todavía lo hace. ¿Y cómo era? Este cuerno y sobre su cabeza el nombre de blasfemia. Era un poder blasfemo porque afirmaba infalibilidad y decía que era el camino a la salvación a través de sus sistemas sacramentales, etcétera, que no tiene ningún mérito porque solo un corazón transformado lo tiene. En el libro El conflicto de los siglos leemos lo siguiente: un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. No participar en un concilio ecuménico con él. Exactamente. Y mucho menos convertirse en vicepresidentes de su concilio ecuménico, inclinándose ante los altares y pretendiendo bendecir a la gente mediante esa cultura pagana. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto las Sagradas Escrituras como el poder de Dios. Martín, no puedes alinearte con el sistema que ha excluido a Cristo de la mediación. No, ni siquiera para hacer el bien. No. Y no importa cuán pomposas sean tus ceremonias, cuántas vestimentas uses, cuántos tapetes te pongas en la cabeza, cuántos bloques legales te pongas en el cuerpo y fajas, no impresionará a nadie, especialmente a Cristo. No, él dice que no hace acepción de personas. No, así que Martín es el iceberg que tenemos que enfrentar, una teología falsa. Por eso el Evangelio eterno tuvo que ser predicado de nuevo. Todo un sistema falso de religión basado en la transigencia que anulará la ley de Dios y hará que la autoridad en su vida recaiga en el sistema papal, porque su herida debe sanar, y el protestantismo le otorgará ese poder. Sí, y la orden jesuita se han infiltrado en todos los aspectos de la vida para lograr esto. Correcto. Y ahora, Martín, el tema final, como ya dijimos hace mucho tiempo, es la autoridad de Dios y su mediación. Ahora, el único mandamiento que señala con precisión la autoridad de Dios es el mandamiento del sábado. Y describe quién es este Dios. Correcto. Entonces te dice quién es este Dios y por qué tiene jurisdicción sobre tu vida. Porque te creó. En 6 días Él creó los cielos y la tierra y por lo tanto te ordenó a guardar el día de reposo y no se suponía que trabajaras en ese día, ¿correcto? Y luego, si vas al libro de Deuteronomio, lees los mismos 10 mandamientos allí porque Él es tu redentor. Él te salvó de la esclavitud simbólicamente Egipto. Pero la verdadera salvación fue de la idolatría del pecado.
Él fue el creador y Él es el recreador. Correcto. Así que lees en Ezequiel 20:12. Ahora, por favor, recuerda que Ezequiel fue un profeta del exilio. Él mismo fue un exiliado. Sí, en Babilonia. Sí, Jeremías fue el profeta en Jerusalén diciéndoles que lo que estaban haciendo estaba mal y que quebrantaban el sábado. Y tiene un capítulo entero sobre por qué quebrantaban el sábado. Y lo arrojaron a las mazmorras, y lo arrojaron al pozo, y lo trataron como a un perro. Entonces Ezequiel dijo, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Ahí tienen toda la discusión. Entonces, ¿de dónde proviene su santificación y su mediación? De Cristo. De Cristo, del Señor. Isaías capítulo 58, Él es el Señor y por lo tanto les dio el sábado. Bien, entonces, Entonces, ¿cuál es el día del Señor? El sábado, según Isaías 58. Él es el Señor del sábado. Hay que llamarlo el honorable día del Señor, el sábado. Ezequiel 20:20 dice, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así que la Iglesia Católica Romana intentará convencerlos de que el pacto ahora es un nuevo pacto y que el día ha sido cambiado. Sí, por su autoridad. Por su autoridad. ¡Qué tontería! Si se me permite usar ese término. Martín, si ese fuera el caso, entonces Dios no es inmutable. No, luego cambió porque era diferente cuando Ezequiel escribió eso. Correcto. Así que los judíos guardaban la letra de la ley y él dijo, cambiaré a un nuevo pacto y lo escribiré en sus corazones. ¿Significa eso que va a escribir una ley diferente en sus corazones? Eso es lo que la gente dice, pero no, no puede ser. ¿Cómo sabes que no escribió una ley diferente en tu corazón? ¿No dice en Mateo capítulo 5 que ni una jota ni una tilde desaparecerá de la ley? Y si tocas uno de los mandamientos más pequeños tendrás problemas. ¿No lo dice? Dice exactamente eso. Entonces, ¿de dónde sacan esta tontería que predican que el nuevo pacto es diferente al antiguo? Es para manipularlo y cambiarlo de nuevo para ponerlos a ellos en autoridad y no a Dios. Correcto, y no tienes que cambiar, solo tienes que guardar un sacramento. Y si eres judío, ve y siéntate en Jerusalén y serás salvo. ¿Qué tontería es esa? Tienes que cambiar. Así que Éxodo 31:17 nos dice que este sábado es una señal entre mí y los hijos de Israel para siempre. Porque en 6 días hizo Dios Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y la palabra señal, si la buscas en la concordancia, dice que es la marca distintiva de su poder, ¿correcto? Así que, Martín, cuando nos enfrentamos a este iceberg de allí, el iceberg no es solo el día de reposo. No, El iceberg es toda la posición doctrinal que ha sido tomada por el mundo en contra de Dios. En otras palabras, el Evangelio eterno. Pero tu señal de lealtad al original es que guardas el sábado. sí, vas a luchar si lo desechas, Sí, porque tu ancla se ha ido. No vas a poder permanecer en pie. entonces podremos permanecer en pie. Bueno, número uno, tienes que tener el verdadero evangelio. Por eso el primer ángel dice que el evangelio eterno debe ser predicado de nuevo, el cual se sostiene sobre dos pilares, la salvación en Cristo y la obediencia a sus mandamientos. Porque si lo amas, guardarás sus mandamientos, si no, que eres un mentiroso. Y son pilares iguales, Sí, no uno más fuerte que el otro. la justicia y la misericordia se besaron. El propiciatorio, que es tu protección contra la condenación de la ley, era tan alto como la reja del altar del holocausto. No se puede menospreciar la justicia de Dios menos que su misericordia. Y viceversa. Y viceversa, van juntos, son un paquete, lo tomas o lo dejas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice, bien Israel, los voy a dividir en dos grupos. Un grupo se parará en esa colina, el otro grupo se parará en esta colina. Y déjame decirles lo que va a pasar. Si son obedientes a mis mandamientos, entonces sucederá lo siguiente. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y si no van a ser obedientes a mis mandamientos, todas estas maldiciones vendrán sobre ustedes.
Así que acabamos de leer sobre las trompetas todas esas maldiciones que vinieron sobre ellas. Y les di tiempo, quiero decir 1260 años para arrepentirse. ¿Y lo hicieron? No. No quisieron. ¿Y hasta el día de hoy lo hicieron? No, no quisieron. Y Babilonia ha caído, ha caído. Ahora, Roma cayó temprano cuando reemplazó a Jesús con un sacerdocio terrenal. Ha caído por milenios, ¿correcto? ¿Quién cayó la segunda vez? El protestantismo. Ah, así que es por eso que Babilonia ha caído porque ha regresado a Roma. Sí. Algunos de ellos han introducido la misa y los protestantes piensan, bueno, esto es tan genial, participaremos en esta Eucaristía también, y van y comen un pedazo de pan de ídolo que no tiene ningún sentido. ¿Y alguna vez has leído el libro 50 años en la iglesia de Roma? No, no del todo. Es un libro maravilloso donde él era un sacerdote católico romano y se horrorizaba cuando la hostia caía en el orinal que estaba debajo de la cama o cuando las ratas venían y se la comían. Así que aquí es donde conduce todo hasta que finalmente te das cuenta de que todo esto es una tontería. Y los reformadores estaban dispuestos a morir Sí. en lugar de aceptar la doctrina de la transubstanciación. Puedo entender por qué es herejía. Es idolatría. ¿De acuerdo? Así que la marca de a quién sigues y en quién crees, ya sea que creas que Él es tu creador, que es tu santificador, tu redentor y tu sello, tu marca de lealtad a esas declaraciones, es el sábado. Eso depende de ti como individuo. Así que en el mandamiento del sábado, que se llama el sello de Dios, como acabamos de leer, tienes el nombre del Creador, Yahvé, tiene su título, Creador, y tiene su territorio, cielo y tierra. Sí. Y si orar el Padre Nuestro dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿se está haciendo su voluntad en la tierra ahora mismo? No. ¿Intentarán traer una paz milenaria e imponer esa voluntad? Sí. ¿Es la de Dios o la del Papa? Es la voluntad del Papa. Ah, Martín, el mundo está muy engañado. Así que en Éxodo 13:9, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Entonces, ¿qué debes tener en tu frente y en tu mano? La ley. La ley, ¿eso incluye el sábado? Sí, debes vivirlo. Pensé que era un sello digital, una identificación digital. Sí. CBC, la CBDC, la banca comercial centralizada. ¿No acaba de decir Strama que la introducirá para finales de año y que si no lo aceptas, no podrás participar en la economía y morirás de hambre? Entonces, si lo introducen con eso, va en contra de... debería ir en contra de Dios y deberías guardar el domingo y todo eso. Entonces tiene los medios para imponerlo, pero no se convierte en la marca, son los medios para imponerlo. Sí, porque hemos visto claramente que una marca indica a qué autoridad perteneces. Así que la ley del Señor debe estar en tu frente y en tu mano. Pero dicen que puede estar en tu frente y en tu mano. No les importa si simplemente los obedeces o si crees que tienes razón. La Iglesia Católica Romana dijo, el domingo es nuestra marca de autoridad. Sé que todo esto es viejo, pero este es el iceberg hacia donde nos dirigimos. La Iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Es la Iglesia Católica Romana quien lo afirma. Y el padre Enright dijo, la Biblia dice, recuerda que debes guardar el día de reposo, santificar el día de reposo. La Iglesia Católica dice, no, por mi poder divino, eso es una blasfemia, abolí el día del reposo y les ordeno santificar el primer día de la semana. Y luego dice sarcásticamente que todo el mundo civilizado se inclina ante la obediencia reverente al mandato de la Santa Iglesia Católica. Me niego a hacer eso. Y con suerte habrá un grupo irritante Sí, reuniéndose y diciendo exactamente que esto no es así. una espina en su carne. Ahora, si una espina te irrita, ¿cuál es tu tendencia? ¿Qué querrías hacer con una espina? Arrancarla. Y deshazte de ella, ¿correcto? Asegúrate de que no se te vuelva a clavar en la carne. ¿Nos dirigimos a eso? Bueno, no escuchamos cuando tuvimos esa discusión que Será el menor de dos males. sí, la mayoría lo guardará y será incómodo para los demás. Bien, entonces el domingo es una institución católica
y sus pretensiones de observancia solo pueden defenderse con principios católicos. Y luego dicen que desde el principio hasta el final de las Escrituras no hay un solo pasaje que justifique la transferencia del séptimo día al primero. Así que saben que las Escrituras no concuerdan con su tradición. Les di tiempo para arrepentirse, pero ellos No quisieron. no quisieron. Así que los pondré en un lecho de sufrimiento. Creen que van a poner al pueblo de Dios en un lecho de sufrimiento, pero cuando ese barco del Evangelio choque con ese iceberg, habrá una sacudida en el barco del Evangelio, pero habrá quienes se abrochen los cinturones de seguridad. Será peor para el iceberg que para quienes se aferren al barco. Correcto. Entonces, si los protestantes siguieran la Biblia, deberían adorar a Dios en el día de reposo. Al guardar el domingo, están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. Todas estas son citas católicas. Es interesante que se refieren a él como el día de reposo. Sí, pero mienten, claro. No, bueno, lo cambiaron. ¿Recuerdas que circulaba un video sobre el nuevo papa que decía que se guardara el sábado santo? Sí, es solo uno de sus días litúrgicos. Es importante, ¿podrías explicarlo un poco? Porque eso confundió a mucha gente. Sé que no deberían confundirse porque la Iglesia Católica nunca ha negado que el sábado es el verdadero día santo, pero te dirigirán al domingo. Al que llaman el día del Señor. ¿Por qué? Porque dicen que tienen la autoridad para cambiarlo. Correcto. Y te recordarán una vez al año que Dios en realidad tenía un día diferente. Y luego en su sistema es un sábado santo donde conmemoran el descanso. La creación, no el descanso. Así que lo que en realidad están haciendo es una blasfemia porque dicen, sabemos qué día es. Aquí está. Déjenme contarles. No se preocupen. Que nadie deje de trabajar, por favor, porque solo les estamos recordando que lo cambiamos. Pero los vamos a obligar a dejar de trabajar el domingo. En realidad es una niebla tóxica. Es una niebla tóxica. Es una vergüenza. Entonces el protestantismo, al descartar la autoridad de la Iglesia Católica Romana, no tiene una buena razón para su teoría del domingo y lógicamente debería mantener el sábado como día de reposo. Interesante. Esa es la revista trimestral American y lo dicen abiertamente. La mayoría de los cristianos asumen que el domingo es el día de culto aprobado por la Biblia, pero la Iglesia Católica Romana protesta porque transfirió el culto cristiano del día de reposo bíblico sábado. Incluso lo ponen entre paréntesis para que no se te olvide el domingo. Y que intentar argumentar que el cambio se hizo en la Biblia es deshonesto y una negación de la autoridad católica. Ahora, ¿acaso los protestantes no usan la Biblia? Sí, ellos, o sea, Douglas Wilson y Lennox, nos dijeron que no, que era una transferencia en la Biblia. Sí, y citan el texto totalmente fuera de contexto, ¿correcto? Completamente. Entonces, si el protestantismo quiere basar sus enseñanzas en la Biblia, debería adorar el sábado. Entonces, el catecismo de los conversos dice, ¿cuál es el día de reposo? El sábado es el día de reposo. ¿Por qué observamos el domingo? Porque la Iglesia Católica lo transfirió al domingo. Y luego, en su Laudato Si, el Papa dice que el domingo, como el sábado judío, lo cual es un completo disparate, porque el sábado existía mucho antes de que hubiera un judío. Es para la humanidad. Sí, está destinado a ser un día que sana nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. La ley del descanso semanal prohibía trabajar el séptimo día y luego explica en detalle por qué era así. Y luego dice que debemos guardar el domingo. Entonces, ¿está borracho de su propio vino? Vino de Babilonia. Sí, creo que le dio un par de tragos a ese vino. Bueno, el último papa ha bendecido un cubito de hielo para que pueda usarlo en su bebida. ¿Crees que encajará? Era una bebida bastante grande. Un vaso bastante grande que no necesitarás porque es un bloque de hielo grande. En fin, recuperando el día de reposo, este es ahora Brett McCauley. Ya hemos mostrado esto antes y estas despreciables letras detrás de SJ, Sociedad de Jesús, los jesuitas, luego nos dicen con franqueza que este artículo que está escribiendo aquí propone que el modelo cooperativo
entre la religión y el Estado permitiría una legislación civil para proteger el día de reposo. No este día de reposo bíblico, Su sábado. el domingo. Entonces, ¿quieren que la Iglesia y el Estado colaboren en este asunto? Claro. De acuerdo. Luego habla de la Declaración de Derechos y dice que afortunadamente países como Alemania reconocen el bien común universal. Así que esta legislación, donde el republicanismo y la separación de la Iglesia y el Estado entran en conflicto con esta ideología. Afortunadamente, las demás naciones de Europa no están restringidas por estos supuestos documentos republicanos. Y luego, la tradición judio-cristiana podría ser la fuente de defensa de las leyes de cierre dominical. Verán, ahora habla del domingo. Sin embargo, un descanso semanal de la economía beneficia a todos los ciudadanos. Así que ahí está el bien común. El bien común. Como todos los jesuitas, es totalmente apóstata, antibíblico, propapado, pertenece al anticristo. Y es por eso que el catecismo de la Iglesia podría decir abiertamente que, respetando la libertad religiosa y el bien común de todos los cristianos, se debe buscar el reconocimiento del domingo y los días festivos de la Iglesia como festivos legales. Y si no escuchas, si violas la santidad del domingo, debe ser castigado como hereje. Básicamente, Juan Pablo ya dijo que debemos matar a todos los que guardan el sábado. Sí, Excepto los judíos, porque tendrán su propio país, donde podrán vivir bajo sus leyes. Pero cualquiera que guarde el sábado y no sea judío y viva en su jurisdicción, estará sujeto a ese castigo. está muy bien planeado, si se puede decir así. Oh, llevan planeándolo desde hace décadas. No, siglos. Han abierto un país donde pueden ir a adorar y guardar el día de reposo sin sufrir daños. Recibieron mucho apoyo y ahora con Trump abriendo el camino con un plan de paz, esto se está poniendo realmente interesante. Se está poniendo muy interesante. Así que Eusebio, en su historia eclesiástica, escribió sobre el Israel espiritual que huyó a Pela y los llama la descendencia espiritual de Abraham. Porque la Biblia dice que si estás en Cristo, entonces eres descendencia espiritual de Abraham. Y herederos es según la promesa. Así que esta declaración del Israel espiritual implica que todo el mundo Sí. debe adherirse a lo que ellos llaman el día de reposo judío. Y eso no es cierto. Ahora lo interesante es que aquí en esta cita dicen que encontraron un refugio seguro y pudieron servir a su amo y guardar su día de reposo. Esta cita en realidad proviene del sábado al domingo, el libro de Bakayoki, que recibió la aprobación del jesuita a cargo de la universidad en Roma, la universidad jesuita más prestigiosa del mundo. Fue el único protestante al que se le permitió presentar una tesis de este tipo, ya que bíblicamente demostró claramente que el sábado había sido cambiado y Roma no tiene ningún problema con eso. No, de hecho lo disfrutan. Sí, eso es lo que hemos visto en los anteriores. Así que les dieron su aprobación. Un aspecto desafortunado en los últimos capítulos es que se refiere al domingo como el día del Señor sin ninguna prueba bíblica. De hecho, esa es la razón por la que la Iglesia Católica Romana probablemente le dio la aprobación, porque si no hubiera sido afirmativa, no la habrían dado. Esto es un poco problemático, pero sea como sea, los jesuitas aprobaron todo lo que estaba escrito allí. Y si dijéramos lo mismo, también lo aprobarían, como vimos, porque yo no diría lo último. Me apegaría al día del Señor bíblico. Entonces, ¿qué dijeron realmente los protestantes sobre las escrituras? Bueno, los presbiterianos en sus documentos afirman que no hay registro ni mandato que autorice este cambio para cambiar el día de la semana del último al primero. No hay registro, no hay mandamiento que autorice este cambio. Así que lo reconocen. Lo mismo hacen los metodistas. Tomemos el caso del domingo. No hay ningún pasaje que les diga a los cristianos que guarden ese día. Así que mi pregunta es, Martín, ¿por qué los protestantes modernos siguen citando textos cuando los metodistas dicen que no hay texto?
Porque los distorsionan y los sacan de contexto. Bueno, entonces no hay ningún texto que transfiera el sábado judío al primer día de la semana. Los anglicanos dicen lo mismo. Mucha gente piensa que el domingo es el día de reposo. Ni el Nuevo Testamento ni la iglesia primitiva sugieren que tengamos derecho a transferir la observancia. ¿No es interesante? El día de reposo era cada sábado, no el domingo. Es su documento anglicano. Los bautistas, por cierto, está en el manual bautista. No hay nada mejor. Había y hay un mandamiento para santificar el día de reposo, pero ese día no era el domingo. No hay evidencia bíblica de que se hiciera el cambio, ¿verdad? Ninguno. Así que cuando analizamos los textos, Sí, los protestantes modernos intentan usar bajo la instigación de la enseñanza jesuita, citan estos 8 versículos, Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Acaso eso cambia el día de adoración? no, es una declaración histórica. Bien. ¿Por qué no vinieron el sábado, que fue después de la crucifixión, Porque descansaban el sábado. y guardaban los mandamientos según La ley. a la ley? Bien. Así que es solo una declaración histórica. Sí, bueno, creo que no es algo arbitrario, creo que es a propósito. ¿De acuerdo? Y cuando pasó el sábado, dice Marcos, y de hecho te dice que María Magdalena, madre de Santiago y Salomón, había traído especias aromáticas para que pudieran venir a ungirlo. Así que era un día de trabajo común para ellos, ¿verdad? El domingo. Sí, pero no lo hicieron en sábado. Así que es solo un hecho histórico. No hay cambio de duración aquí. No, en realidad se trata de reconocer el día de reposo. El día de reposo, sí. Y luego Marcos también dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Esa es una declaración histórica. Lucas dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Declaración histórica. Ahora se pone interesante. Juan 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Lo interesante aquí es que mientras aún estaba oscuro, porque el sábado va de puesta de sol a puesta de sol, así que cuando el sol se puso después del sábado, podrían haber ido en ese momento. Sí, Porque como era el primer día, no podían ver nada, estaba demasiado oscuro. demasiado oscuro. Y no tenían farola en ese momento, ni antorcha, solo una linterna. Pero llegaron mientras aún estaba oscuro para poder proceder inmediatamente a lo que querían hacer cuando amaneciera. Sí, Obviamente no pensaron en la gran piedra que estaba allí delante, solo querían llegar al cuerpo de Jesús. Ahora, veamos estos versículos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, porque Jesús había dicho, no me detengan, todavía no he ido a mi Padre. Así que eso derrota al ladrón a la derecha de Cristo, que Jesús dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. O de cierto te digo que hoy estarás en el reino de los cielos. Eso echa por tierra ese argumento, porque obviamente aún no había estado con el Padre. sí, así que no hay un ir directamente al cielo después de la muerte. Luego ese mismo día por la tarde Jesús había resucitado, dijo, no me detengan, aún no he estado con el Padre, voy y volveré, vayan y preparen a los discípulos. Así que esa misma tarde, que era domingo por la tarde, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, entonces tuvieron una sesión de adoración para celebrar su resurrección. Para nada, se estaban escondiendo, Bien, no tenían miedo en el día de reposo, ¿por qué no? porque sabían que los judíos no les harían nada. No se contaminarían. Estarían descansando. Pero estaban bastante asustados el primer día de la semana, así que se reunieron para esconderse. Así que esta no es una reunión de la iglesia. Definitivamente no, esta es una reunión de miedo. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Bien, así que no hay culto dominical
aquí. No. Bien, Hechos 27, el primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ah, entonces estaban celebrando un buen servicio religioso allí. Ahora, analicémoslo con cuidado. Cuando los discípulos se reunieron para partir el pan, hay textos paralelos que dicen que se reunían todos los días para partir el pan. Sí, todos los días iban a partir el pan. Eso no lo hace especial. Y Pablo les predicó, listos para partir al día siguiente. Bien. Entonces, ¿cuándo se reunieron? Después del sábado. Sí, después de terminar el sábado, se reunieron para comer. Bien. Y llegó Pablo. Y continuó su discurso hasta la medianoche. Así que el sábado terminó en la noche, Sí, al atardecer. y predicó hasta la medianoche. Ahora, otro texto indica que había muchas luces allí porque ya estaba oscuro. Así que lo que tenían era una reunión en la iglesia después del atardecer. Pero el papado no celebra el domingo de atardecer a atardecer porque sería demasiado bíblico incluso para otro día. Así que lo cambiaron de medianoche a medianoche, ¿verdad? Bien, ahora, si este era un día tan sagrado y había reemplazado el sábado, entonces mi pregunta es, ¿qué iba a hacer? Porque predicó hasta la medianoche del primer día de la semana. En otras palabras, después del atardecer del sábado hasta la medianoche. ¿Por qué les dijo, mañana me voy de viaje? Entonces, ¿iba a violar su domingo haciendo un largo viaje? Sí, lo habría hecho si hubiera sido para santificarlo. Correcto. Y habían guardado el sábado todo el día y ahora estaban reunidos hasta la medianoche. Y el pobre Eutico estaba un poco cansado y se cayó por la ventana. ¿Correcto? Así que todo este drama ocurrió en la noche. Sábado en la noche. Sí, no era un servicio de adoración dominical. Y ahora la colecta, 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Algunas traducciones aclararán que esto no ocurre en una iglesia, sino en una casa. Se da en una casa. Sí, Así que todos apartan su ofrenda en casa. el primer día. El primer día, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Así que estas personas ganaban su salario semanalmente, recibían su salario un viernes. Ese era el día de preparación. No había tiempo para trabajar con las finanzas porque se acercaba el sábado. Sí, después del trabajo rápido, prepárense para guardar el sábado. Correcto. Y luego cuando termine el sábado, podría ser el sábado por la noche, después del atardecer. Bueno, entonces pueden ir y decir, ¿cuánto estoy dispuesto a dar de este salario al Señor? Apártenlo en la casa. Esto no era un servicio religioso. Esto es una distorsión total de la realidad. De hecho, debieran hacerlo en casa y guardarlo allí. Sí, y no dárselo a nadie. Y cuando Él viniera, todos podrían traer su donación para la iglesia. Y el otro texto en el que depositan sus esperanzas es Colosenses 2. Lo hacemos solo para completar, porque lo hemos hecho muchas veces. Lo repasaremos para que quede claro. Aquí habla de la escritura de las ordenanzas. No se puede leer Colosenses 2.16 sin leer 2.14. Correcto, o sin leer Efesios, donde se refiere a la misma acta de ordenanzas que era la ley de Moisés, que no estaba en el arca, sino junto a ella. Es la ley ceremonial. Y aquí afirma que esta acta de ordenanzas, la ley ceremonial, fue clavada en la cruz. ¿Y qué fue escrita contra ellos? Sí, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, porque cumplió la ley ceremonial, triunfó sobre ella, se convirtió en el mediador. Él había pagado el precio del pecado. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, en plural. Algunas traducciones modernas, influenciadas por el catolicismo romano, lo colocan el sábado con mayúscula y no en plural, como aquí, días de reposo.
Estos sábados se relacionaban con comer y beber. Eran leyes ceremoniales y no tenían nada que ver con el séptimo día, sábado, que no tenía nada que ver con comer ni beber. ¿A qué se refería? Eran una sombra de lo venidero. ¿De qué era la sombra? El cuerpo de Cristo. Así que apuntaba hacia Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Por lo tanto, la ley ceremonial referente al sacrificio de Cristo y sus sábados ceremoniales ya no son válidos, no tienen nada que ver con el sábado. Nada que ver con el sábado semanal. Nada. Así que cuando Apocalipsis nos advierte en el mensaje del tercer ángel que debemos evitar la bestia, su imagen, la marca de la bestia en la frente, la bestia y la imagen son el mismo tipo de sistema que imperaba en la Edad Media. La Iglesia y el Estado se unieron y hoy la América protestante dice que la Iglesia y el Estado deben unirse y que debemos introducir una legislación moral, incluyendo, como comentamos, con Lennox y Douglas Wilson, el día de reposo, Sí, su domingo, y por lo tanto hay que evitar esta imagen. Ahora, la imagen es algo que se parece al original, y el protestantismo se parece mucho al original porque básicamente al unirse con Roma dejó de lado la mediación de Cristo y aceptó la mediación espuria. sí, significa que son muy similares al original. El original es el catolicismo romano. Exactamente. Y por eso no debemos aceptar la marca. Dijeron que nuestra marca de autoridad es el culto dominical. Así que no puedo aceptar el culto dominical porque eso convierte al Papa en la autoridad. Tengo que aceptar el sábado, que convierte a Dios en la autoridad. No puedo aceptar la mediación de un papa, ni de una iglesia, ni de alguien que recorra un laberinto, ni un ejercicio de Loyola, hablando con demonios y fingiendo ser ángeles, o María, o lo que sea. Mi mediación viene de Cristo y solo de Cristo. Así que esta imagen de la bestia, este conglomerado de falsas enseñanzas mezclado con el poder del Estado, tengo que evitarlo. Y tengo que evitar la marca de la bestia, donde la propia bestia dice que es el domingo. Bueno, si lo haces, beberás del vino de la ira de Dios, que se vierte sin mezcla. En otras palabras, no habrá misericordia en el derramamiento. Esta es la prueba final, este es el iceberg, Este es. lo que debemos afrontar. Y en Apocalipsis 18 se nos dice que el sistema, esta imagen de la bestia, se ha convertido en una casa de demonios, Sí, porque no están predicando el evangelio original de Jesucristo. y aunque parezcan que son una autoridad cristiana, Invocar el nombre de Jesús no te hace cristiano. El catolicismo invoca el nombre de Jesús, pero niega la expiación, ¿cierto? sí, El protestantismo cree que invocar al Espíritu Santo, que supuestamente guía al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, te dará empastes de oro, mucho dinero, prosperidad en la tierra y el poder de gobernar a todos los demás, lo cual es tan ridículo como lo que creía Roma en la Edad Media. sí, el mismo problema. Entonces, ¿qué sucede cuando reemplazas el simple evangelio con esto? Pues bien, os convertiréis en guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Eso es un espíritu santo falso. Un espíritu inmundo que te está llevando por un mal camino y te está llevando a aceptar una obediencia espuria por una obediencia bíblica. ¿Por qué? Porque las naciones se han embriagado con el vino de la ira de su fornicación. Han bebido sus doctrinas y están dispuestas a ceder en ese aspecto. ¿Acaso no han cedido en la doctrina de la justificación? Sí, y han cedido en todo. Todo está hecho, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿No se están uniendo la iglesia y el Estado?
Sin duda. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. ¿Lo vemos? Bueno, en la segunda parte podemos demostrar que todo esto realmente ha sucedido, ¿verdad? Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, no tengan nada que ver con un falso sistema de oración que comprometa su fe con Cristo. Así que concluyamos, Martín. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. No es un asunto sobre el día, es un asunto complejo. ¿De quién es la autoridad, verdad? Así es. Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel, que dice: no acepten la marca de la bestia, sino la justicia de Cristo, ¿cierto?, como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declarados absurdas y sin fundamentos. Martín, ¿no hemos demostrado que no son infundadas ni absurdas? Y que se están alineando aún más ahora mismo. Entonces vamos a encontrarnos con un iceberg. Sí, está adelante. Así que, Martín, enfrentémoslo. Oremos para que el Señor nos dé la fuerza, no solo para enfrentarlo, sino para permanecer en el barco. Por eso, en la segunda parte, definitivamente podemos hablar sobre cómo podemos mantenernos firmes. Sí. Para cuando lleguemos a ese punto. Terminamos con una oración. Padre Celestial, hemos hecho un rápido repaso de la historia y de la terrible apostasía que te eliminó del plan de salvación y te reemplazó con poderes terrenales. Padre Celestial, danos sabiduría para concentrarnos en la palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Danos la fuerza para crearla, vivirla y afrontar cualquier oposición a ella. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.